Buenas tardes. Hoy nuestro grupo hablará sobre las transformadas de Laplace. Nuestro grupo está conformado por Pacheco Ramírez Jimena, Vera Plaza Luis y Zambrano López Ana, quien les habla. Ahora, ¿qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es un procedimiento matemático que permite convertir una ecuación diferencial que normalmente es complicada de resolver en una ecuación álgebra- algebraica mucho más sencilla. F de S es igual a la integral desde cero hasta infinito de f. F de t por e elevada a la menos s por t diferencial de t, donde f de t representa la función original en el dominio del tiempo, fs representa la función transformada en el dominio complejo, t corresponde a la variable de tiempo y es s a la variable compleja de Laplace y e elevada a la menos s por t es el factor exponencial que permite realizar la transformación integral. Ahora, los antecedentes históricos. Esta herramienta fue desarrollada por Pierre-Simon Laplace. Aunque inicialmente surgió en el siglo XIX para problemas matemáticos, su verdadera importancia apareció durante el siglo XX cuando empezó a utilizarse en circuitos eléctricos, sistemas mecánicos, control automático, telecomunicaciones e ingeniería química. Dominio de tiempo y dominio complejo es el siguiente tema. Bueno, aquí aparece uno de los conceptos más importantes en ingeniería. Existen dos formas de observar un sistema. La primera es el dominio de tiempo, representada por la variable t. Aquí observamos cómo cambia una variable conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, temperatura, presión, nivel. Sin embargo, cuando analizamos matemáticamente el sistema, trabajamos en el dominio complejo, representada por la variable s es igual a sigma más j omega, donde sigma representa la parte real de la variable compleja y está relacionada con el crecimiento o amortiguamiento exponencial de la respuesta del sistema. J corresponde a la unidad imaginaria y omega representa la frecuencia angular de la señal y describe el comportamiento oscilatorio del sistema. Yo les voy a hablar sobre lo que son las propiedades de Laplace. En este tema son herramientas fundamentales porque estas permiten resolver funciones de forma rápida. Por ejemplo, tenemos lo que es la linealidad, que esta propiedad establece que de una combinación literal de funciones es igual a la misma combinación lineal de las transformaciones individuales. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula matemática que podemos ver que A y B son constantes, Ft y Gt son funciones de tiempo y Fs y Gs representan lo que son las respectivas transformadas. Es decir, que podemos transformar cada término por separado. Por ejemplo, aquí se ve este ejemplo de Ft3e sobre menos 2t más 5 seno de 4t. Esto se transforma en la fórmula que vemos acá al final, acá, y esto se simplifica muchísimo en los cálculos. También tenemos otra propiedad que es el escalamiento, que esta propiedad establece que cuando una función cambia de escala en el tiempo, su transformada de Laplace cambia de forma proporcional en su dominio complejo. Aquí tenemos lo que es su expresión matemática. También tenemos otra propiedad que es el desplazamiento en el tiempo. Esta propiedad describe el efecto que produce un retraso temporal sobre una señal. Se expresa de esta forma donde A representa su tiempo de retraso y U, paréntesis A, T menos A representa lo que es la fusión del escalón de Heibiside. Aquí, por ejemplo, tenemos que si F es igual a T, entonces esta sería la respuesta aplicando lo que es la propiedad. También tenemos el desplazamiento en S,
que este es cuando una función se multiplica por un exponencial. La transformada de Laplace experimenta un desplazamiento sobre la variable compleja s. La propiedad se expresa de esta forma y al sustituir la función, los exponentes pueden agruparse modificando únicamente lo que es el valor de la variable compleja s. Aquí tenemos un ejemplo y aplicando la propiedad, esta sería la respuesta. Eh, También tenemos lo que es la derivación. En la transformada de Laplace también se puede aplicar lo que es la derivada de una función. Esta sería la primera derivada y mediante la integración por partes se obtiene lo que es la relación entre la transformada de la función y su derivada, incorporando lo que es la condición inicial del sistema. Por ejemplo, aquí si ft es sobre menos 2t, entonces aplicando la propiedad, esta sería la respuesta. Esta propiedad es fundamental para transformar lo que son las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas durante el modelado de procesos industriales y el diseño de eh, de los controladores de P&D. También tenemos otra propiedad que es la integración. La transformada de Laplace se expresa de esta forma y la integración en el dominio temporal equivale a dividir la transformada entre la variable s, simplificando notablemente lo que es el análisis matemático. Tenemos aquí que ft es igual a 1, entonces esta sería la respuesta aplicando la integración. Esta aparece en numerosos instrumentos en medición acumulativa, como lo son los caudalímetros, totalizados y controladores con acción integral, utilizados principalmente para eliminar el error permanente de un sistema de control. Por último, tenemos las dos últimas propiedades, que es el teorema del valor inicial. Este permite determinar el valor que toma una función exactamente en el sistema inicial, sin necesidad de calcular la transformada inversa. Se expresa mediante esta fórmula y este teorema únicamente es válido cuando la función y su transformada de Laplace cumplen ciertas condiciones de existencia correspondientes. Por ejemplo, si tenemos esto, aplicando el teorema, esta sería la respuesta. Por último, tenemos lo que es el teorema del valor final. El teorema del valor final permite calcular el valor que se tiene una función cuando el tiempo se aproxima al infinito, sin necesidad de obtener previamente una transformada inversa. Se expresa de esta forma. Este teorema solo puede aplicarse si los polos de SF, entre paréntesis, S, se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo. De esta forma se garantiza que esto sea estable y tenemos lo que es aquí un ejemplo y aplicando el teorema, esta sería la respuesta. Lo anterior indicaría que el tiempo transcurrido, la salida del sistema se estabiliza al valor de 5 unidades. Bien, vamos con lo que es la transformada inversa de Laplace. Este procedimiento es una herramienta indispensable ya que permite obtener la respuesta temporal de un sistema. Su representación matemática es igual a lo que es f de t, va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de f de s, donde f de t representa la función en el dominio del tiempo, mientras que f de s corresponde a la función transformada. En la transformada de Laplace también tenemos lo que son los métodos de inversión. En este caso tenemos tres. La elección entre tantos métodos de inversión depende de la complejidad de la función transformada y del tipo de problema que se desea resolver. Tenemos el método mediante tablas, que este es el proceso más sencillo de entre todos y consiste en comparar la función fs con una tabla de transformadas conocidas para encontrar lo que es una expresión equivalente. Por ejemplo, si tienes f de s 1 sobre s igual a, consultando lo que es la tabla transformada de Laplace, se obtiene directamente la respuesta que podemos ver aquí. Luego tenemos lo que es el método de fracciones parciales, cuando la función corresponde a una fracción racional cuyo número posee un grado menor de denominador, puede descomponerse en varias fracciones parciales. De ahí el nombre. Con una de estas fracciones posee una transformada inversa conocida, lo que simplifica considerablemente lo que es el cálculo. Y por último tenemos lo que es el método de los residuos, que este método se fundamenta en el análisis complejo y utiliza lo que es el cálculo de residuos en los polos de la función f de s.
La expansión en fracciones parciales consiste en expresar una función racional como la suma de varias fracciones más simples, cuya transformada inversa puede obtenerse directamente mediante tablas. El procedimiento general comprende los siguientes pasos: factorizar completamente el denominador, identificar el tipo de polos presentes, planear la descomposición en fracciones parciales, determinar las constantes desconocidas y aplicar la transformada inversa de Laplace utilizando tablas. Ahora bien, vamos con lo que es la aplicación de la transformada de Laplace. Tenemos que un tanque equipado con una chaqueta de calentamiento alimentada por vapor. Inicialmente, el sistema opera de forma estable a 60 grados Celsius. Posteriormente, debido al ingreso de materia prima a menor temperatura, el fluido del tanque experimenta una disminución térmica. Como consecuencia, el sensor detecta el cambio de temperatura y envía la información al transmisor, el cual convierte la señal en un estándar industrial de 4 a 20 miliamperios para ser procesada por el controlador PID. Ahora bien, aquí tenemos lo que es el esquema, donde tenemos lo que es el apartado del panel de control y donde tenemos que lo que es de un tanque de proceso, en donde lo que ingresa es vapor de calentamiento, que está regulada por una válvula de control de temperatura, y tenemos lo que es la salida y los que son los controladores. Primero tenemos lo que es la variable controlada, que es la temperatura. Adicionalmente tenemos la variable manipulada, que es el caudal de vapor, y también está la variable de perturbaciones, que es las pérdidas de calor, el caudal, la temperatura de entrada. El comportamiento del proceso puede representarse de forma general como la temperatura del fluido en el tanque va a ser igual a la función del caudal de vapor y de la perturbación del proceso. Ahora bien, aquí lo que tenemos es un modelo matemático donde se hace la demostración de lo que es la Laplace. Tenemos que expresando lo que es el balance de energía, se formula y sustituyendo la expresión anterior en este balance de energía, obtenemos el siguiente resultado, donde la ecuación va a quedar finalmente que es igual a K por la temperatura y la constante del tiempo. Aplicando la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación diferencial, tenemos lo que es ahí, los cálculos de ahí, y utilizando la propiedad de la transformada de derivados, se obtiene que es igual al tiempo en segundos menos el tiempo inicial. Entonces, la derivada de Laplace va a ser igual al tiempo por los segundos. Ya, sustituyendo la ecuación del proceso, tenemos lo que es la siguiente ecuación, en donde vamos a tener que factorizar la temperatura, obteniendo finalmente ya despejado la relación en lo que es la entrada y salida. Adicional, tenemos en lo que es la función de transferencia, donde sustituyendo la expresión obtenida anteriormente, para facilitar el análisis se definen dos parámetros fundamentales del proceso, donde obtenemos lo que es la ganancia estática. Además, tenemos lo que es la constante de tiempo, donde sustituyendo esas definiciones en la función de transferencia se va a obtener la siguiente fórmula. Y finalmente, la respuesta de un sistema de primer orden está dada por la siguiente ecuación. Conclusiones. Para finalizar, podemos concluir que la transformada de Laplace convierte ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, simplificando el análisis matemático. Es una herramienta indispensable para obtener funciones de transferencia y estudiar el comportamiento dinámico de los procesos. Sus propiedades permiten resolver problemas complejos mediante procedimientos sistemáticos. La transformada inversa permite interpretar nuevamente los resultados en función del tiempo y también que en ingeniería de control facilita el diseño de controladores PID, el análisis de estabilidad y la simulación de sistemas industriales. Gracias.